Parte 4. Buscando una manera de salir de esta casa. Capítulos 7 y 8. Jajaja. Irene se rió de lo ridícula que era la situación. La forma en que Irene fue ignorada tan fácilmente, sus sentimientos pisoteados y sus problemas ignorados, fue un completo ridículo. Eran su familia, pero, aún así, no se preocupaban por ella en absoluto. Podría decir que durante toda su vida la trataron más como a un outsider que a una hermana y una hija. Estoy acostumbrada a que me traten así. Irene sabía en el fondo de su corazón que, desde el principio, nadie estuvo de su lado en esta casa. Sin embargo, ella se había aferrado a esa pizca de esperanza y había hecho la vista gorda ante la situación. Después de todo, aunque nunca actuaron como tal, seguían siendo su familia y, para Irene, eran las personas más cercanas que conocía. Irene, ahora que se ha aclarado el malentendido. Oye, ¿a dónde vas? El conde Chase se sorprendió al ver a Irene levantarse y salir del comedor sin dudarlo. Irene podía oír su voz gritando su nombre desde atrás, pero lo ignoró. Por primera vez en su vida, les había hecho a ellos lo que le habían hecho a ella toda su vida. Señorita. Su doncella personal, que estaba esperando afuera del comedor, la persiguió con expresión de sorpresa. ¿Qué sucedió con la comida?, preguntó la doncella curiosa. No tengo ganas de comer. Además de eso, ¿tengo algún programa preparado para salir hoy?, le preguntó a la doncella. ¿Qué? Oh, creo que no tiene ningún programa para hoy, dijo la doncella rápidamente. ¿Qué tal las invitaciones y las cartas para mí?, volvió a preguntar Irene. Volveré y lo buscaré, dijo la doncella. Al escuchar esa respuesta, Irene se detuvo y miró a la doncella. Su rostro estaba helado. Para una criada, empleada de esta noble casa, actuar con prontitud y realizar todas las tareas diligentemente era una obligación. Por lo tanto, las cartas e invitaciones deberían haber sido entregadas a su propietaria apenas llegaran, sin necesidad de previo aviso. Sin embargo, esta doncella nunca le había entregado las invitaciones y cartas correctamente. No fue porque Irene no estuviera interesada en las invitaciones y cartas que llegaban, sino más bien porque a las criadas les resultaba molesto el proceso de clasificar y entregar las cartas. La menospreciaban y, a pesar de ser su ama, no sentían ni una pizca de respeto por Irene. Irene tampoco había prestado mucha atención a ese asunto antes, pero ahora era un caso diferente. Ya no quería preocuparse por la gente que la ignoraba. Ordena todas las cartas e invitaciones que llegaron antes y entrégamelas mañana por la mañana, ordenó inmediatamente. ¿Qué? ¿Todo ello?, preguntó la doncella de Irene, desconcertada por la repentina demanda. La sorpresa estaba escrita en su rostro mientras miraba boquiabierta a Irene, como un pez fuera del agua. Fue porque Irene era la hija mayor de una familia condal, por lo tanto, la cantidad de cartas que recibió fue sin duda numerosa. Por lo tanto, la criada tuvo que ir rápidamente y trabajar sin parar para clasificarlas todas, si quería entregárselas a Irene a la mañana siguiente. Irene era consciente de ese hecho, sin embargo, no se compadeció ni se retractó de su orden. Sabía que no estaba mal que ella ordenara eso, y le correspondía a su doncella asumir la responsabilidad por no haber realizado su trabajo diligentemente antes. Sí, debes clasificarlo todo y entregármelo mañana a primera hora, y quiero que me consigas varios vestidos, dijo Irene con claridad. Sí. ¿Por qué necesita varios vestidos? La criada miró con recelo a Irene antes de preguntar eso. Por lo general, la criada sería audaz y hablaría en contra de su ama, sin embargo, hoy era difícil tratar imprudentemente a Irene debido a su actitud inusual. Irene se dio la vuelta, ignorando por completo a la criada y continuó caminando sin responder a la pregunta. La doncella se quedó sin palabras y solo pudo seguir sus pasos. He ordenado todas las cartas e invitaciones que le enviaron la semana pasada, dijo la criada a la mañana siguiente, entregando las cartas. La criada logró ordenarlo todo y esta mañana puso un fajo de cartas e invitaciones sobre la mesa de Irene. Irene simplemente miró a la criada y comenzó a abrir el sobre, luego dijo:
Bien hecho. Debes estar cansada. Pero aún tienes que ir a la boutique y conseguirme un vestido. Sé que tienes buen gusto para elegir el vestido por tu cuenta, dijo Irene con calma. Pero antes, la señorita Riel me había pedido que preparara un refrigerio ligero, dijo la doncella al escuchar las órdenes de Irene. Al escuchar la respuesta de la criada, Irene dejó de leer los sobres y habló en tono frío. Sé que antes te pedí que priorizaras las órdenes de Riel, pero de ahora en adelante, como eres mi sirvienta personal, debes priorizar mis órdenes. Está bien, señorita. Lo entiendo. Entonces iré a buscarle el vestido. La criada habló apresuradamente y salió de la habitación. Estaba claro que estaba avergonzada y se escapó. Si hubiera sido antes, Irene le habría dicho que priorizara la orden de Riel, a pesar de que era su sirvienta personal, porque Irene nunca se puso por encima de Riel. Las peticiones de Riel fueron primordiales ante los deseos de Irene. Así de bajo se había visto Irene antes. Sin embargo, la situación actual había mejorado. La doncella personal de Irene a partir de ahora priorizaría solo sus órdenes. Además, Riel tenía muchas personas a su lado que podían ayudarla cuando lo necesitara. Irene no podía contar cuántas veces sus doncellas personales habían ayudado a Riel. Además, otras sirvientas probablemente le habían preparado bocadillos ligeros. No importa lo que fuera, ya no quería ceder ante Riel. Realmente fue una tonta antes. Irene dejó escapar un suspiro. Descartó sus pensamientos y continuó abriendo cada carta sobre su mesa. Era una invitación a una fiesta de té o un banquete. Debido a que Riel tenía un cuerpo débil, no podía asistir a un evento como ese, por lo que Irene tampoco podía participar, porque Irene siempre había cuidado a Riel en caso de que colapsara. Después de todo, Riel era frágil y delicada y necesitaba a Irene. Por eso Irene ni siquiera pudo asistir a su baile de debut. Entonces, debido a que Irene decidió dejar esta casa, necesitaba hacer amigos y evaluar cómo funcionaba la sociedad desde abajo. Sobre todo, no quiero ver más a mi familia. No importa cuán decidida estuviera Irene a soportar la situación, todavía se sentía herida. Siempre había considerado que no le faltaba paciencia, y esta vez, no, estos años, había superado ese límite una y otra vez. Su primer paso para encontrar su libertad y escapar fue asistir a un evento social. Llegaron muchas invitaciones de todas las provincias del país, pero solo quedaron unas pocas cartas sobre su mesa para elegir el lugar adecuado para asistir. Una de las cartas llamó la atención de Irene. La fecha del evento fue esta noche. Era un baile en casa de la duquesa Yasmín. El baile de la duquesa era un lugar perfecto para Irene, quien no estaba familiarizada con la sociedad. En primer lugar, fue menos incómodo porque hubo mucha gente que asistió a ese banquete. La distancia no era muy grande desde su casa y, como era un banquete de la duquesa, se le debería permitir asistir. Más que nada, incluso cuando Irene no había mostrado ningún interés en eventos sociales antes, a sus padres les resultaba difícil oponerse a que asistiera. Especialmente cuando mostró voluntad de participar en eventos sociales. Era porque ella ya era adulta, por lo que no tenía que obedecer las órdenes de sus padres en ese asunto. Aunque antes siempre había sido dócil y dispuesta a seguir puramente los deseos de sus padres. Como era de esperar, los padres de Irene parecieron muy disgustados cuando la doncella de Irene les transmitió su petición. Aunque se mostraron reacios, al final le dieron permiso para asistir al banquete. Señorita, lamento no saber su preferencia por el vestido, así que le compré varios vestidos. La criada llegó con cara de cansancio al final de la tarde y trajo varios vestidos, cada uno de un color diferente. Me gusta algo simple que no esté desactualizado, respondió Irene, mientras revisaba minuciosamente cada vestido que traía su doncella. Aunque no tenía mucha experiencia en eventos sociales, tenía buen gusto a la hora de elegir sus vestidos. Finalmente, Irene eligió un vestido. Era un vestido azul marino oscuro decorado con cintas color melocotón claro. El color del vestido combinaría bien con su cabello lechoso. Elegiré este. Tengo prisa, así que vísteme rápidamente para el banquete, dijo Irene.
Está bien, pero está bien si soy la única sirvienta que la atiende. ¿No es más apropiado que otras doncellas la vistan también, señorita? No es tarde para pedirles a otras sirvientas que... Empezó a decir la sirvienta. No hay tiempo para eso. No quiero que la preparación se vuelva complicada. Está bien, así que date prisa. La detuvo Irene. Entiendo, si eso es lo que quiere. La doncella, frustrada por la frialdad de Irene, murmuró su respuesta en voz baja y luego comenzó a acicalarla. Primero, estaba peinando sus mechones de color marrón lechoso. El suave cabello de Irene caía suavemente sobre su hombro y caía en cascada por su espalda mientras la criada lo peinaba. De hecho, había otra razón por la que Irene confiaba en que la criada la peinaría. Esto se debía a que a menudo veía a esta doncella con Riel. Irene pudo ver que esta criada tenía bastante experiencia en atender mujeres. Como Irene esperaba, la criada era bastante hábil preparándola. Faltando una hora para el baile, la preparación había terminado. Irene abrió los ojos y se miró en el espejo mientras la doncella hacía una reverencia y luego se alejaba con cara cansada. Se miró en el espejo, pero Irene no podía apartar los ojos de su reflejo. El cabello de Irene, que normalmente se sentía como una escoba salvaje, se había convertido en suaves hilos de seda. También llevaba un collar decorado con rubíes y perlas en el cuello para acentuar su escote. Además, el vestido azul oscuro con hombros descubiertos que llevaba Irene contrastaba con su piel pálida. En sus pies llevaba unos delicados tacones azul medianoche, completando su look. Los ojos color oliva de Irene, que normalmente parecían apagados, brillaban como si reflejaran joyas brillantes. Como Irene rara vez se vestía tan apropiadamente, ya que las ocasiones formales a las que asistía eran pocas, sintió una extraña sensación de extrañeza con la dama en el espejo. Por otro lado, quedó profundamente impresionada por la habilidad de la criada. La criada podía hacerla brillar con polvo, tinte y maquillaje. Al observarse a sí misma, notó que su tez apagada había desaparecido y, a su vez, ahora lucía joven y brillante. La inferioridad que sentía cada vez que se comparaba con Riel, toda emperifollada, ya no estaba allí. ¿Es usted tan hermosa, señorita? Su doncella, que antes estaba desanimada, esta vez habló con valentía. Irene sonrió y le dio las gracias. Gracias, dijo. No tenía que agradecerme. La criada pareció sorprendida porque no esperaba que Irene le estuviera agradecida. Su trabajo era servir a su señora y nunca antes se le había agradecido. Una vez que estuvo completamente preparada, Irene salió de la habitación para ir al banquete. El carruaje ya había sido preparado con anticipación, así que todo lo que tenía que hacer era salir de la casa. Pero como suele ocurrir, las cosas no le salieron tan fáciles a Irene. ¿Hermana? Irene supuso que Riel y sus padres estaban entrando después de dar un paseo por el jardín y se encontraron con Irene. Riel miró sorprendida a Irene, que estaba muy bien vestida. Sus padres ya sabían a través de la criada que Irene asistiría al baile, pero Riel parecía no tener idea de esto. Vaya, te ves tan bonita, hermana. ¿Pero a dónde vas?, preguntó Riel. Voy al baile, Irene dijo sin dudarlo. Los ojos de Riel se agrandaron como si no esperara esa respuesta. ¿Un baile? Pero nunca antes habías asistido a un evento como ese, dijo Riel desconcertada. Así es. Nunca había asistido antes porque tenía que cuidarte. Pero eso no volverá a suceder, dijo Irene descarada y directamente. Irene. El conde Chase frunció el ceño ante la respuesta de Irene. Entonces la condesa intentó llevar a Riel al interior de la casa, pero Riel se mantuvo firme en su lugar. La mirada de Riel estaba fija en el hermoso y colorido vestido de Irene. Ve rápidamente al banquete, por favor, dijo el conde. De acuerdo, aceptó Irene. Después del revuelo de la mañana, el conde parecía haberse calmado. Intentó dejar ir a Irene sin regañarla. Sin embargo, en ese momento, Riel tomó su mano y dijo: Papá,
Yo también quiero asistir al baile con mi hermana, suplicó. ¿Por qué de repente quieres hacerlo, Riel? El conde Chase respondió como si fuera una petición sin sentido. Irene también se sorprendió ante la inesperada petición de Riel, pero Riel continuó suplicando con el rostro lloroso mientras sostenía el brazo del conde. Irene debe sentirse incómoda porque nunca ha asistido al baile. Yo ocuparé ese lugar vacío y la acompañaré. Se ofreció. Pero Riel, ¿no colapsaste ayer? Tu médico me acaba de decir que no puedes salir a la calle por un tiempo, dijo Irene. Pero, hermana, objetó Riel. Riel. Irene cortó las interminables súplicas de Riel. Riel volvió a mirarla. Irene calmó su respiración y luego puso en su rostro la sonrisa más pretenciosa y brillante. No es necesario que me acompañes, declaró con firmeza. Silencio sorprendido. Entonces, me voy, nos vemos luego. Se despidió Irene. Riel miró fijamente a Irene, luego Irene levantó la cabeza y se alejó con confianza. La criada que acababa de observar la situación siguió apresuradamente los pasos de Irene. Irene no pudo oír más sus voces a sus espaldas cuando entró en el carruaje. Parecía que para ese momento Riel había dejado de quejarse. Fue solo porque Riel había visto a Irene vestir hermosamente, que una vez más quiso quitarle el protagonismo. Jajaja. Irene de repente se echó a reír dentro del carruaje. Su voz resonó contra las tablas de madera. Fue una risa sin sentido que estalló cuando pensó en el rostro rojo y nervioso de Riel. Para ella, fue la primera de muchas sorpresas agradables que había comenzado a descubrir después de tomar la decisión de irse. Nunca antes había visto algo así.